Bien, buenas tardes con todos ustedes. Esta es la clase del 7 de abril del 2026 de botánica. Se encuentran conectados al momento 3, 6, 8 personas, ¿no? De la clase. Y bueno, esta clase le corresponde al semestre C1 del 2026-2027. Tengan formalmente todos ustedes una cordial bienvenida. Y bueno, quien les habla se llama Jessica Guevara, Sáenz de Viteri. Por favor, no corte mi apellido materno, no es un apellido de casado, es un apellido compuesto, si es que lo van a colocar en sus tareas. Debo de mencionar que esta clase es presencial, 100%. Pero se hace la aclaración que estamos haciéndolo por este medio debido a la disposición de las autoridades, nada más. Entonces existe la disposición hasta, me parece que el 15 o 16 de abril. Luego de 19 eso, más. hasta el 19. Ya, hasta ahí respetaremos la disposición y luego retornaremos al sistema presencial, ¿no? Allá en el campus, en el complejo norte de la facultad. El día de hoy tenemos 3 horas de clase. Entonces, normalmente se da un tiempo de 15 minutos de llegada en cualquiera de las formas que tengamos clase, ¿no? Sea online, sea presencial. Pero lo importante también es que usted Pero llegue. te me lo pongo yo. Eso es vital, eso es fundamental. La señorita María Fernanda Me lo González pongo está yo. alzando la mano. ¿Qué le sucedió? Máster, disculpe la pregunta. Las clases se van a dar en el complejo norte, está diciendo, ¿verdad? Sí, así es, sí. Bien, el día No de en hoy la vamos, Ciudadela. sí, el día de hoy vamos a conversar del sílabo y bueno, avanzaremos en lo posible con la materia como tal, ¿no? Pero siempre es bueno conversar cómo se va a evaluar, cómo se va a llevar esta materia, qué actividades vamos a tener, eso es importantísimo. Sí, Entonces, no, empecemos ya, ya. con el tema del sílabo, ¿no? La Ya, asignatura de ya. botánica Bueno, es una asignatura, señorita Kelly Morales, apague ya le voy a silenciar su micrófono. La asignatura de Gracias, ma. botánica, si bien es cierto, es una asignatura teórica, pero vamos a tratar de siempre llevarla de una manera práctica. Y para ello, la asignatura de botánica tiene también contemplada actividades. Tiene actividades, tiene talleres. Hay una actividad que usualmente la dirección de la carrera siempre nos solicita, que puede ser al fin del primer parcial o a inicios del segundo parcial. Entonces, esa actividad corresponde al sembratón. ¿Qué es lo que hacemos normalmente allí? Podemos hacer varias o podemos tener varias asignaciones, ¿no? Que van desde colocar o identificar el nombre de las especies de las plantas ahí en el complejo norte, como también eh, puede darse el caso que desarrollemos una especie de actividad para poder nutrir o poder fortalecer el suelo, ¿no? De las áreas verdes. Entonces, eso es parte de la asignatura. Debo de mencionar esto desde el inicio, por cuanto quiero evitar luego que me digan, no, pero usted no me avisó, no nos comunicó. Esa actividad usualmente se da al final del primer parcial o al inicio del segundo parcial. Ya eso va a depender de la directora de la carrera, ¿no? Que nos avise. Por supuesto, armamos grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo son organizados por la persona líder del curso
Eso vamos a elegir el día de hoy, ¿no? La persona líder del curso. Normalmente yo con esa persona líder me comunico para enviarle material de estudio. Por ejemplo, ya el día de hoy se van a enviar los dos libros electrónicos con los cuales vamos a trabajar a lo largo de este semestre. Entonces, esa persona va a distribuirle al resto de compañeros del curso. Entonces, vamos a iniciar y vamos a ver el sílabo, ¿no? Bien, ahí estoy compartiendo la imagen del sílabo. Por favor, confirme que pueden ver la imagen del sílabo, doña Virginia. Sí puede ver Sí, la imagen del sílabo. máster. Ya, muchas gracias. Ya, entonces el sílabo de botánica tiene 4 unidades. En la primera unidad tenemos la introducción de la botánica, ¿no? ¿Qué es la botánica? ¿Cuál es el fin en realidad del estudio de dicha asignatura? ¿Cuáles son las características de la importancia de las plantas, las características, la diversidad de las plantas? Mm, mencionaremos una parte del método científico, ¿no? Que se aplica justamente dentro del estudio de la botánica. El impacto también que existe a causa de la pérdida de la flora, ¿no? Todo eso entra en la parte 1. ¿Cómo se va a llevar la materia? Dígame, doña Virginia, tiene la mano alzada. No, máster, era que, disculpe que la interrumpa, pero ya mismo cuando usted ya termine de dar la clase, antes que salgamos para dar el número, porque tengo un problema aquí con mi teléfono, que no me quiere para mandar mensaje en la llamada, aquí en el Zoom, para dar mi número para agregarlos al grupo de WhatsApp, porque no me Puede acepta para usted, mandar. ya, si le parece, puede usted escribir en el chat. Es que no me sale aquí en el teléfono para enviar, no puedo, no sé por qué. Hola, Máster, escribe cuando yo clase. envío por el chat de aquí Envíame del Zoom. por el Messenger Sí, alguna cosa. pero lo que pasa es que tienes que escribirme por interno para enviarte el link. Haya hecho. Ya, ¿cómo es? Escriba usted en el WhatsApp, ahí, en el WhatsApp diré ¿cómo es? En el chat, no queda de otra. Es que no, sí, pero es que no me sale. No tengo problemas yo con el teléfono, entonces si me A ver, vamos a conectar de hacer la algo. computadora, que ya Ya, vamos a hacer algo. Vamos a elegir la persona, vamos a hacer de atrás hacia adelante, pues no queda más. Ya, yo había propuesto a doña Virginia Piloco. ¿Por qué la propongo? Porque primero, esta es la segunda asignatura que vemos con ella, ¿no? Y ella es una persona bastante solícita, amable, responsable. Y me parece que sería una buena lideresa de grupo. Además, doña Virginia es una persona bastante correcta y justa, así que ella no sé si alguno de los que está conectado tenga algún otro nombre, ¿no? Porque también quiero ser un poco respetuosa de la voluntad popular. Muy importante, y ojo con esto, no estoy diciendo que doña Virginia va a ser la presidenta, no, no es la presidenta, el presidente es otra persona. Ella me va a ayudar exclusivamente a mí dentro de la clase de botánica. Es mi líder de mi materia. De ahí ustedes, cuando la directora les solicite que nombren su presidente, bueno, pues tendrán que nombrarlo, ¿no? O nombrarla. No sé si alguien tenga
algún comentario o alguna oposición al respecto o alguna otra sugerencia. Bien, no hay ningún tipo de comentario ni eso. Entonces, la nombramos nomás a doña Virginia Piloco como líder del curso de botánica. Por favor, doña Virginia, dícteles el número de teléfono suyo a las personas, ya que está, o déjeme escribirlo yo por chat, porque yo sí puedo Ya, escribir por chat. Compañera Virginia, usted no está en el grupo. A ver, voy a ponerle Virginia Piloco. ¿Cuál es su número? 09 09 89 89 90 90 84 56. 84 56. Ya le repito, 09 89 90 84 56. Sí, Ya, ahí lo acabo ahí- de poner en el chat. ya, para que me escriban para agregarlos al grupo. Ya. Compañera, ya la agregué al grupo de WhatsApp de botánica de la mañana. No, es que no, los de la noche es uno, lo de la mañana es otra. Es diferente, porque este ya es de la tarde, los de la mañana es diferente, este es lo de las tardes, lo de la O noche. sea, no hay que Es, confundirse. No, compañera, Botánica, el que dice 8-2 presencial, ahí estamos la mayoría de estudiantes que estamos aquí. Y ahí estábamos escribiendo al WhatsApp. A ese grupo que le acabo de agregar es de la tarde, es los martes y miércoles hasta ahora. bueno, pero es debo de la comentarles, a ver, un momento, por favor, un momento, un momento. Orden, por favor, en la sala. La clase de botánica de la noche no tiene nada que hacer con la de la mañana. Nada, nada. No es que los de la mañana van a la noche o los de la noche van a la mañana. No, no funcionan así las cosas. Cada profesor está a cargo de un paralelo diferente. Yo no sé quién está en la mañana, pero el profesor de la mañana es responsable de la mañana. Y yo soy la profesora de la noche. Y yo soy responsable del grupo que se ha matriculado en la noche. No, esto tampoco se trata de que van a asistir en la mañana a recibir clase y en la noche se le califica. No, no. Y viceversa, los de la noche no pueden ir a la mañana. No funciona de esa manera. Yo no he abierto el SIU, no sé quiénes en verdad estén matriculados, pero son paralelos diferentes y además el ritmo de avance y la forma de llevar la clase también es totalmente diferente. Entonces, yo estaba explicándoles que el- para efectos de mi clase, doña Virginia va a armar el grupo vía WhatsApp del teléfono. Por eso he colocado el número de doña Virginia en el chat para que ustedes puedan inscribirse o armar ese grupo. Si bien es sí, cierto, el sílabo lo compartimos todos los paralelos, los dos paralelos, pero la forma del desarrollo de la clase es totalmente diferente. Y les explico por qué. Por ejemplo, en nuestra clase vamos a trabajar muchísimo con casos de estudio. En nuestra clase, ¿cuál es la metodología de calificación de las actividades? En la plataforma, el sistema de la universidad pide que ingresen tres notas. Tres notas. La nota práctica, la nota de investigación y la nota del examen. Entonces, en la nota práctica, allí va a ir el promedio de todos los talleres que hagamos.
¿Cómo hacemos los talleres? Normalmente yo llevo la fotocopia del caso de estudio. Entonces explico una introducción o explico el contexto del marco teórico. Una vez que yo explique ese marco teórico, les reparto las hojas con el caso de estudio. Ustedes leen en clase el caso de estudio. Eso no toma más allá de 10 minutos. Y los siguientes 10 minutos son para que puedan entre ustedes cruzar ideas y puedan contestar unas preguntas que voy a establecer en clase. Eso ustedes van a escribirlo en un papel. Y luego de esto tendremos una plenaria para poder dialogar sobre el caso de estudio que estamos revisando. Cada vez que hacemos esta actividad, eso tiene un valor de 10 puntos. 10 puntos que ustedes escriben, em, la participación. La participación es fundamental. Nadie puede quedarse callado. Todo el mundo debe de participar y aportar con ideas durante esa plenaria. Esa es una actividad. La otra actividad que también tendremos, que son consideradas talleres, son los dibujos. Ya esta materia la llevo dando por lo menos 6 años. Entonces, la forma más didáctica que encontré de poder comprender todas las estructuras de las partes de las plantas, porque muchas veces, y de hecho a mí personalmente me ocurrió, cuando recién empecé a dar esta asignatura, uno piensa que una planta es una estructura sencilla que tiene hojas, raíces, tallos y nada más, pero en verdad no es así. Y ustedes ya verán que en realidad el sistema o la estructura de la planta es muy complejo, es un sistema complejo. Y dentro de esa complejidad hay que entender los nombres de cada uno de los elementos de las estructuras. Hay un conjunto inclusive de paredes celulares que hay que diferenciar. ¿Para qué sirve cada tipo de pared celular de la planta? Hay también mecanismos de regulación que tiene la planta. No piense que uno le echa agua a la planta y ya la planta absorbe todo el agua. No funcionan así las cosas. Entonces, todos esos mecanismos, entenderlos, se hace más didáctico cuando nosotros mismos lo dibujamos. Se vuelve más amistoso la comprensión del concepto. Entonces, vamos a trabajar con dibujos. Ahora, esto no es clase de arte, por si acaso. Yo no voy a calificarle sobre 10 al más bonito o al más, no, no. Lo que califico es que usted desarrolle la estructura. Eso sí, le sugiero que lleve sus colores, ¿no? Para que pueda pintarlos cada parte de esas estructuras. Y entonces ese trabajo tiene un valor de 10 puntos, ese trabajo. Es importante también mencionar que en mi clase siempre hay bonos, siempre hay bonos. ¿En qué consisten esos bonos? Esos bonos son puntos adicionales. ¿Pero por qué damos bonos? Damos bonos, por ejemplo, cuando usted ha hecho una investigación previa y en el taller usted expone algún tema colateral de importancia que vaya relacionado a lo que estamos discutiendo. Eso merece un bono porque es una aportación a la clase. ¿Cuándo más hay bono? Hay bono cuando usted se esmera y hace, por ejemplo, un buen trabajo de graficación de las estructuras, no el dibujo como tal.
Hay personas que se esfuerzan, colocan más colores. Está bien, hay que eso también apreciar y felicitar, ¿no? Entonces esos bonos los coloco ahí en el momento, en su hoja de trabajo. Y esos bonos tengo que registrarlos, por supuesto, al momento de consolidar todas las calificaciones. Y por supuesto, ese bono le sirve en aquella calificación en la cual usted se haya caído o esté un poquito más baja. ¿Qué más vamos a tener en el primer parcial y en el segundo? En el primer parcial tendremos una exposición sobre ecosistemas. Ahora, aquí también hay otro detalle importante con respecto a la exposición. Hay dos calificaciones en juego en la exposición. La primera calificación es en la carpeta grupal. En este caso, como son 9 personas o 10, se van a hacer pareja. Entonces, por cada carpeta, ahí tendremos una nota sobre 10. Y la otra nota será la exposición personal. Ahora, aquí también hay otro factor importante que aclarar. A mí no me gusta ocupar demasiado tiempo en exposiciones de ustedes, porque la que doy la clase soy yo. Entonces, el día de exposición es único y ese día exponen todos los ecosistemas. Así que por favor no vaya con la esperanza de que, cada quien se va a llevar un día de la clase o un día completo y se expande hasta la siguiente semana. No, no trabajo de esa forma. El día de la exposición es un día único. Y por ejemplo, asignaremos el tema para cada pareja, por decirle la siguiente semana, para que ustedes ya vayan preparando su material. Yo daré los lineamientos del contenido de la presentación y ustedes lo exponen. No es, si el 19 ya nos toca, dice, regresar a la clase. ¿Cuándo es 19? Domingo, máster, ya sería el día O sea, 21 ingresar a... tenemos 1, 2, 3 semanas ya. Entonces los temas, yo pienso que los temas del ecosistema lo asignaremos el 14 con mayor seguridad. Entonces ustedes tienen para poder investigar toda esa siguiente semana y lo expondrían, Dios mediante, si no hay ningún problema ni percance, el 21 y sería de manera presencial. Entonces, si es de manera presencial, ustedes llevan un papelógrafo y, y lo que tengan a bien desarrollar para explicar ese ecosistema. Ahí también pueden haber bonos, porque hay grupos, por ejemplo, que se destacan y van llevando un gráfico, las imágenes de las plantas que están en cada ecosistema. O sea, hay un millón formas de poder desarrollar una exposición didáctica. Ya eso queda a criterio de ustedes. Pero tienen que saber que, por supuesto, todas las iniciativas pueden ser premiadas, ¿no? Y se le da un bono. No espero que ustedes lean, que salgan ahí con un papelito a leer. No, no es esa la idea. Son cápsulas informativas. Y el tiempo por exposición es máximo de unos 10 minutos por ecosistema. Normalmente ahí nos vamos a llevar solo un día de la clase, pero todos exponen. Entonces no voy a aceptar que me digan, no, pero es que mire que mi perro se comió mi tarea, mi perro me dañó. No, 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 ese tipo de excusas no se aceptan. Ese día todos tienen que exponer. Ahora también hay que prevenir, a veces hay compañeros o compañeras que no son
tan responsables. Entonces, ¿cómo se trabaja para prevenir algún tipo de afectación de esa irresponsabilidad de la persona que no llegue con la carpeta a tiempo? Se entiende que como han tenido suficientes días para preparar, cada quien tiene su material de estudio y tienen la carpeta ya armada en borrador. Entonces, la persona o las personas del grupo, cada quien tiene que tener su borrador de la carpeta. Si por algún motivo el compañero o la compañera no llegó con la carpeta definitiva, pues la otra persona puede exponer y me enseña su borrador. De esa manera nos ahorramos también la discordia de que se ha penalizado la carpeta por no llegar a tiempo o se penalizó a las personas porque no cumplieron con la exposición. Todos tienen que exponer. Tampoco se acepta eso de que yo expongo la primera parte, el compañero. No, soy yo la que escoge quién expone. Entonces, el mensaje final es que todos tienen que saber todo, toda su carpeta, porque se entiende que ustedes investigan, ustedes estudian, preparan y no hay forma de que uno sepa una cosa y otro sepa otra. Scarlett está alzando la mano. La escucho, señorita Scarlett. Buenas tardes. Buenas tardes, Máster. ¿El grupo lo va a conformar usted o es entre nosotros mismos? No, bueno, me dicen que son 15 personas, pero aquí no hay 15 personas. Máster, El- nosotros hacemos los mismos grupos cada uno. Ya están ya los grupos, ya compañeros. se van a hacer parejas. Por Es, eso podemos coger las parejas. sí pueden escoger, porque en eso no quiero Ya, yo Máster, gracias. interferir. Yo voy a darles los temas y el contenido de la carpeta. Eso es lo que yo tengo que dar. Entonces lo vamos a fijar es para el 14, sí, el 14 con más seguridad. Bueno, les seguía diciendo de que entonces esas participaciones tienen un valor de 10 puntos. La exposición se va a calificar por persona. Solo se califica como grupo el valor de la carpeta. No es necesario que anillen, no es necesario que, de hecho, ni si está en blanco y negro no importa. Lo que importa es el contenido de lo que están presentando. Si nuestra presentación es en en el complejo norte, tampoco tienen por qué estar llevando ni proyector, ni computadora, nada de eso. No quiero ver nada que luego les coloque en riesgo, vayan a robarle, no. Simplemente llegan es con su papelógrafo, nada más. Disculpen que sea retrógrada en ese sentido. Pero la clase es nocturna, salimos tarde, entonces no. No quiero ningún tipo de riesgo. Solo llegan con su papelógrafo, inclusive tampoco quiero que estén pegándolo en en la pizarra. Simplemente se lo tiene por detrás, una persona sostiene y la otra habla. Lo importante ahí es que ustedes tengan dominio del tema y de toda la carpeta que se presenta. Eso es lo importante de esto. Entonces, este sistema es medio raro. Déjenme entrar. Scarlett no sé, tiene la mano alzada. ¿Tiene alguna otra pregunta que hacer? No, No, mis disculpas, se me había ya la bajado. bajó, ya. Entonces les decía que, por ejemplo, esa exposición forma parte del promedio de la nota práctica, esa exposición. También habrán instantes en los cuales
yo les pida que ustedes investiguen. Todas esas investigaciones, por si acaso, todo es a mano, no en computador. Ustedes tienen que leer, eso sí son libres de bajar el material de su biblioteca virtual y todo lo que se investiga debe de tener como base cuatro fuentes de la biblioteca virtual. Cuatro fuentes. Entonces yo necesito que ustedes tomen la imagen o la captura de la pantalla del libro o del paper que sacaron de la biblioteca virtual del SIU y eso lo peguen al final de su investigación. Entonces las investigaciones tienen que llevarlas al aula y yo las firmo y las califico sobre la marcha. Entonces, luego eso, ustedes lo escanean con mi firma y con mi calificación, y eso es lo que van a subir a la plataforma. Mi otra consulta, entonces sería el papelógrafo, ya depende de cada grupo si desea presentar algo más para obtener el bono que usted mencionó. Correcto, así Y es, aparte de todo eso, y aparte correcto. de eso la carpeta, nada más. No, 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 ya le estoy diciendo y le estoy narrando cómo lo que se califica o cuál es la política de curso. Van a tener ustedes talleres presenciales con casos de estudio en clase. Van a tener su exposición de los ecosistemas en el primer parcial. Van a tener también una actividad que termina en un reporte, que esa actividad es fijada por la dirección de la carrera. Y van a tener investigaciones personales en las cuales ustedes deben de consultar al menos cuatro fuentes bibliográficas de la biblioteca virtual del SIU y hacer su resumen a mano, porque esa es la única forma de obligarlos a leer. Y eso se presenta y eso lo califico yo en clases. Luego eso es escaneado y subido a la plataforma. Aparte tenemos el examen. El examen en realidad es una nota única que va a ir al sistema, pero yo no me preocuparía tanto porque como tenemos las otras actividades de soporte, y si ustedes cumplen, porque estoy más que segura que van a cumplir con todo el resto de actividades, hay de alguna forma como ayudar si alguien se cae en el examen. Entonces, esas son las actividades que nosotros tenemos dentro de la asignatura de botánica. Cada actividad tiene un valor de 10 puntos, no son difíciles de sacarlo. El hecho de que usted llegue a la clase, participe en el taller, ya tiene usted automáticamente sus 10 puntos. El hecho que llegue usted a su clase, haga y desarrolle sus dibujos sobre las partes de las plantas, también eso, ahí tiene usted sus 10 puntos. Y con respecto a las investigaciones, bueno, reglamentariamente se da un tiempo de 7 u 8 días para desarrollar esa investigación, que es tiempo suficiente también para hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa con la lección? Solo se toma una lección antes del examen. Esa lección normalmente se la hace para que ustedes revisen el material de estudio que está en base a dos libros que ya se los voy a mostrar. Un libro es de biología de Audersey y el segundo libro es el libro de botánica de Nabors.
Déjeme- Ya se los voy a presentar el libro. Esto se lo voy a pasar a doña Virginia para que doña Virginia pueda, se lo voy a pasar por el correo institucional el link para que puedan descargarlo. Ok, ma. Bien, confirme Alexis López Pincay que puede ver el libro de biología. Buenas tardes, sí, sí puedo ver. Sí se puede, ya. Ese libro es el libro de Audersi, pero no vamos a ver todo el libro como tal. Vamos a empezar viendo la importancia la importancia de las plantas, ¿no? Y vamos a irlo intercalando. Teoría que vemos en el Lauder, lo intercalamos con el libro de Nabors. Personalmente me gusta mucho el Lauder, porque el Lauder es mucho más sencillo en su terminología, inclusive hasta en las figuras es mucho más claro. Me gusta bastante trabajar con el Laudersi. Entonces, del Laudersi vamos a ver la unidad 6, esa que empieza en la página 835, que dice anatomía de las plantas, transporte de nutrimientos, reproducción y desarrollo de las plantas. Vamos a trabajar con la unidad 6. Acá está el contenido detallado. Es que no, el libro tiene otros tópicos, ¿no? Pero eso no es de nuestro interés, porque esta clase se centra más en las plantas. Empezamos con la página 385, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de las plantas? ¿Cómo afectan las plantas a otros organismos? ¿Cuál es el origen evolutivo de las plantas? ¿Cómo se adaptaron las plantas en la tierra? ¿Y cuáles son los principales grupos? Eso es la unidad 21. La unidad 22 de los hongos, esa la vamos a ver si nos queda algo más de tiempo. ¿Por qué ver los hongos? Ahí hay una discusión técnico-científica. Entonces, si usted le pregunta al biólogo si los hongos en realidad son plantas, la respuesta es no, pero ellos tampoco son animales como tal. Entonces, prácticamente hay toda una discusión con respecto a los organismos denominados hongos. Ellos conviven con las plantas. Ellos degradan la materia orgánica. Entonces, la estructura de ellos es importante, la vamos a ver al final. La diversidad de las plantas, que es la unidad 21, con esa vamos a iniciar. Y de ahí nos saltaremos a la unidad 26, me parece.
y 31. No, es la 26, creo. Sentido de la reproducción. Esta es la unidad 6, sí, que en realidad es la unidad 43, anatomía de las plantas. Entonces, vamos a ver la 21, la 43 y la 22. Esas son las unidades que vamos a ver de Auders. Con respecto al libro de Nabors, ahí empezamos desde el capítulo 1. Ahí empezamos desde el capítulo 1. Nabors es un libro más especializado en botánica. Máster, disculpe, Lo escucho. no hay grupos de esta materia, ¿verdad? ¿Perdón? Grupo general de esta materia no hay todavía, diga. Hoy no le escucho bien. ¿Qué pasa con la materia? Que si hay grupo, digo, máster, grupo de WhatsApp. Sí hay, ahí Ah, está en el en mensaje. en el chat ya está, pues el número de teléfono de doña Virginia Piloco. Ella es nuestra líder de grupo. A mí no me sale, máster. Por favor, escríbale en el chat para que doña Virginia pueda verlo. Ya, quería enseñarles era el otro libro, no el de Nabors. Buenas tardes. Ya, este es el otro libro, este es el de Nabors, de Murray Nabors. Entonces, con este libro, en cambio, empezamos desde el capítulo 1, ¿no? No vamos a ver todo el libro, por si acaso, porque no nos da el tiempo. Aquí está el capítulo 1, la importancia de las plantas. Hay un, hay un intercalado que normalmente lo trabajamos de la siguiente forma. Cuando yo reviso teoría de Audersey, yo les anuncio y les digo, esta teoría sale del libro de Audersey de tal página a tal página. Y vamos a ver tal o cual tema. Si vamos a ver un caso de estudio, normalmente los casos de estudio salen de Nabors. Nabors está muy enriquecido con casos de estudio. Entonces, yo saco la fotocopia del caso de estudio y se la reparto a ustedes en el curso. De manera tal que también lo anunciaré y diré, este es el caso de estudio tomado del libro Nabors de la página tal. ¿Para qué? Para que usted no se pierda y no se confunda. Y eso sí, al momento de estudiar, tiene que estudiar todo el material que hemos revisado, incluyendo los casos de estudio. No me esté pidiendo cuestionario, porque eso no hay. La responsabilidad de usted es leer todo el material. Normalmente el examen tiene 5 preguntas. Cada pregunta vale 2 puntos. Entonces, una pregunta del examen de seguro será un caso de estudio. De seguro. Pero yo tampoco soy partidaria de que se esté preguntando cosas de memoria. Entonces, lo que le preguntaré es, por ejemplo, del caso de historia del té, ¿en qué época se desarrolló la comercialización del té? Y como usted está leyendo y usted está revisando y ha estudiado, de seguro va a poderlo responder de manera apropiada.
Entonces se va de las 5 preguntas del examen, una será el caso de estudio. Y las otras 4 que pueden ser de alternativa, no es solamente colocar la alternativa correcta, usted tiene que explicar por qué la señaló. Entonces, como cada pregunta vale 2 puntos, uno es por señalar la alternativa correcta y el otro es por explicar por qué señaló esa alternativa. Y por supuesto, cada parcial, lo que veamos hasta el primer parcial, eso se evalúa. Luego, en el segundo parcial, se ve otro material, no es acumulativo, solo lo que corresponde al segundo parcial. Entonces, bueno, el mejoramiento sí es acumulativo, pero no es necesario llegar al mejoramiento. Eso sí, debo de recomendarles, si desean sacar la más alta nota, tienen que aprovechar el primero y el segundo parcial. Ahí ustedes pueden sacar las más altas notas. Bien, entonces les estaba yo mostrando el libro de Nabors, ¿no? Este es el libro de Nabors. Quiero terminar de enseñarles el sílabo como tal. Quiero terminar de enseñar ese sílabo. Ya habíamos visto lo que hay en la unidad 1, entonces veamos lo que hay en la unidad 2. Un momento.
Bien, entonces esta es la unidad 2, ¿no? La unidad 2 tiene que ver con la célula vegetal y sus funciones. Entonces, aquí en el sílabo hay todo un detalle minucioso sobre la célula vegetal. Nosotros vamos a hacer una comparación entre la célula animal y la célula vegetal. Y por supuesto vamos a ver rápidamente las características como tal de la célula vegetal, ¿no? Y cuál es la importancia, el tema de la fotosíntesis y las diferentes categorías taxonómicas de la célula. Pero ya nosotros vamos a irnos enfocando a la estructura como tal del tallo y, y las diferentes paredes celulares que lo conforman, ¿no? Entonces, en el primer parcial vamos a ver el tallo y la estructura como tal de la hoja. Hasta ahí vamos a llegar con el primer parcial. En el segundo parcial veremos la estructura de las raíces como tal y la raíz, los frutos y la clasificación o las estructuras también de las paredes celulares que hay presentes en la raíz, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del ciclo de reproducción de la planta? Eso lo vamos a ver como parte de la unidad 1. Y entonces hay un ciclo de reproducción general que nos ayuda a entender cómo se ejecuta el proceso de fecundación. Y vamos a ver 4 tipos de ejemplos, ¿no? Vamos a ver el ciclo del musgo, el ciclo del helecho, el ciclo del pino y el ciclo de una planta con flor. Eso lo vamos a ver en la unidad 1. Todo eso es parte del primer parcial. En la unidad 3, ahí nosotros tendremos la clasificación de las plantas vasculares y no vasculares. Ya en la unidad 3 vamos a adentrarnos en estos conceptos. Veremos un intro hasta el primer parcial. Y ahí veremos aspectos generales de flores, frutos, semillas, ¿no? Y la unidad 4 que tiene que ver con la importancia de las plantas en el medio ambiente. Por eso es que se hace justamente esa actividad del sembratón, que esa actividad la dirige la directora. Eso es como parte de esta importancia de las plantas y la evolución como tal, ¿no? El tema de ecosistemas lo veremos en el primer parcial, porque dentro de la importancia de la flora, justamente ahí tenemos que aprender y entender cuáles son los tipos de ecosistemas que existen en el mundo. Y en ese contexto analizamos dentro de estos ecosistemas qué tipo de plantas hay. Allí hay también de por medio esa clasificación importante de los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas. Entonces, yo explicaré cuáles son los factores abióticos característicos en los ecosistemas y ustedes ampliarán esa explicación o la profundizarán analizando el tema que les toque o que les corresponda, ¿no? Por ejemplo, habrán una pareja que analizará el ecosistema del desierto, otros que analizarán
las selvas tropicales, otros analizarán la, los páramos, otros los bosques coníferos, otros los bosques caducifolios. Entonces, esa es ese es el contenido de la asignatura, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con respecto al contenido de unidades, con respecto al manejo de los libros o de las actividades que vamos a desarrollar. Porque de no haber ningún tipo de comentario, entonces ahora sí vamos a entrar a a la asignatura. Yo creo que es el momento apropiado para que ustedes pregunten cualquier incógnita. Miss, yo no entendí muy bien la parte que nos dijo de las citas bibliográficas, creo que mencionó. Ah, ya, qué bien que me haya mencionado. Hay tareas personales o individuales. Entonces, en esas tareas individuales, usted tiene que investigar en la biblioteca virtual. Vamos a dejarlo en tres referencias para no agobiarlos demasiado. Usted tiene que investigar en tres referencias de su biblioteca virtual del CIU y tiene que tomar el print screen de pantalla de el paper o del libro del cual tomó esa referencia. Y ese print screen de pantalla tiene que ir pegado al final de su investigación. Su investigación la hace a mano porque es un resumen que ustedes hacen después de leer esas tres fuentes bibliográficas. Pero yo necesito ver la evidencia de dónde sacaron ustedes esa información. No sé si ya con eso esté claro o si me expliqué. Pero si es a mano, ¿cómo vamos a colocar la imagen? O sea, tenemos que Tiene que imprimir bajarlos, pues tiene que bajarlos, tiene que imprimir eso y lo pegamos y al lo final de la pegan. investigación Así es, escrita, sí. así. Eso es Ya, todo. ya listo. Ahora, no me van a hacer trampa. Si yo veo que todo el mundo tiene la misma información bibliográfica, eso no se vale. Entonces yo ahí divido la nota, pues. Los 10 puntos los dividiré para el número de personas que tienen la misma bibliografía. La idea es que cada quien se interese por leer, por investigar. Inclusive pueden hasta en el Google Scholar, ahí pueden poner los temas y encuentran mucha información interesante, ¿no? En el Google Scholar. Ya les voy a enseñar cómo buscar en el Google Scholar. Bueno, antes de enseñarle cómo buscar en ese Google Scholar, ¿no tienen alguna pregunta con respecto al sílabo? Ya, usted tiene que digitar, de ahí tienen ustedes, ¿no? Ustedes digitan Google Scholar. Confirme que puede ver la pantalla, señorita Joana Roleries, ¿no? O Rogeri, ¿cómo se pronuncia? Roleri, Miss, dígame. Ya, logra ver la pantalla, disculpe. Sí, Miss. Ya, entonces usted entra a Google Scholar, que es Google Académico,
y ahí digita, por ejemplo, bueno, se me viene a la mente ciclo, ciclo de vida del helecho. Y ustedes aquí tienen una cantidad impresionante de artículos sobre los helechos, sobre la conservación, sobre la anatomía del ciclo de vida. Entonces, ustedes tienen que bajar uno de ellos y le toman la imagen, el print screen de pantalla, y eso lo colocan en su bibliografía al final. Porque se entiende que usted se va a sentar a leer, a revisar, y de ahí va a sacar su resumen. Sí, sí me explico. Don Ángel Sánchez, sí está claro cómo es que van a trabajar en sus investigaciones personales. Don Ángel Sánchez. Ah, ese es otro detalle, jóvenes. No se esté huyendo de la conexión. Yo normalmente hablo un momento, de ahí hay que participar. Persona que deja abandonada su conexión, persona que no tendrá asistencia, ¿no? Tiene que usted estar conectado. Joven Ángel Sánchez, repórtese, por favor. Joven Ángel Sánchez ha huido. Verán, señores, en el reglamento está bien claro, ustedes tienen que tener la cámara abierta. Sin embargo, por diferentes motivos, yo no tengo problema en que esté la cámara apagada, pero ustedes tienen que estar escuchando la conexión y tienen que estar atentos. Por si acaso, en sistema online yo califico presentación o participación. Entonces, persona que no responde, persona que tiene cero en actuación. Ángel Sánchez ha botada la conexión. Maybelline Villamar, ¿está claro cómo debe de investigar en el tema personal? Maybelline Sí, Villamar, sí, sí, Master, sí está claro. ya, muy amable, gracias. Ya, entonces, si no hay más incógnitas, vamos a empezar a la clase como tal, ¿no? Ya, y vamos a empezar con el Lauder, sí. Y lo que está en el Lauder, sí lo vamos a razonar facilito y rapidito, aquí entre nosotros. Ustedes tendrán que leer luego. Bien, entonces estamos entrando a la página 386 del libro de Audersi. Y vamos a analizar la primera interrogante que nos plantea este texto. ¿Cómo afectan las plantas a los otros organismos? Entonces, vamos a conversar sobre esto, pues, ¿no? Alexis López,
¿Cómo usted cree que las plantas afectan a los otros organismos? ¿Qué se le viene a la mente? Y todo el mundo, por favor, prepare una respuesta. Son la principal fuente de alimentos, además de la regulación del ambiente. Ya, alimento. Ahí nomás, no, no agote todas las alternativas. Fuente de alimento y reguladora de ambiente. Muy bien. Ángel Sánchez, tómala. Ángel Sánchez, tómala. El señor ha dejado botado esa conexión. Marianela Quinde. Buenas tardes, mi. Marianela Quinde. Sí, mi, dígame. Ya, ¿cómo afectan las plantas a otro organismo? Afectan, principalmente pueden ser por que algunos son productores, algo otros son refugios para los animales y también Ya, pueden ser, esa es la idea clara. Son refugios para unos animales, correcto. Ahí hay otra idea clara. Y las plantas son productoras, está muy bien. Y también nos ayuda para la producción de oxígeno y regulación del clima también, Ya, Marta. ese es otro beneficio. Gracias, doña Virginia. Roleri Agurto, Dígame, Miss. ¿cuál es la relación de las plantas con los otros con los ecosistemas? O sea, sabemos que como efectos positivos tiene la producción de oxígeno, que Ya eso también ya lo dijo sirve doña Virginia. fuente de alimento, de Ya hábitat. eso ya lo dijeron los demás compañeros. Bueno, ¿Qué no sé, más? puede ser regulación del clima o las propiedades también medicinales, porque muchas Eso, ahí de esas sí, plantas se crean para crear medicamentos, para así tratar enfermedades. muy bien, ese es un buen punto. De ahí podemos extraer principios medicinales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no hay farmacias para los loros, ¿verdad? Ni para las aves, ¿verdad? No hay. Pero lo que sí existe y lo que sabemos es que, por ejemplo, las aves en términos generales, o inclusive los consumidores, ¿no? De nivel superior, cuando se sienten enfermos, se comen las plantas, ¿no? Y ese es su botica, ¿no? Nosotros somos los que tenemos una botica y tenemos una serie de medicamentos. Sin embargo, hay que mencionar que todos esos medicamentos, sus principios activos nacen de las plantas. Muchos de los medicamentos que nosotros tenemos a nuestro alcance nacen de las plantas. Se me viene a la mente el caso de la menta, ¿no? De la menta. Entonces tenemos inclusive jarabes, antitusígenos y expectorantes que tienen sabor de menta y que además tienen esa base de combinación de otras plantas como la hiedera, me parece, que tiene la combinación con la menta. Y hay un jarabe de expectorante. ¿Qué más nos puede aportar la señorita Scarlett Salinas? ¿Cómo más afectan las plantas a otros organismos? Hay muchas cosas que decir. Scarlett Salinas, Scarlett Salinas, Sí, presente, disculpe, ya, ¿cómo más afectan las plantas a otros organismos? ¿cómo afectan las plantas a otros organismos? Ajá,
con microbios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a decirme que con microbios? ¿Qué tienen que ver los microbios con las plantas? No, discúlpeme, con los microorganismos. ¿Cómo se relacionan las plantas con otros organismos? Por medio de la fotosíntesis misma. Por ahí va mejorando la respuesta. Explíquese mejor. ¿Qué tiene de importancia la fotosíntesis con los otros organismos? Porque la fotosíntesis coge la luz y le da oxígeno a las plantas. Ya Porque ahí hay es varias, esencial. ahí están mezclando todo de una manera increíble. No, no, Máster, vaya cada idea separando, pero muchas gracias, doña Virginia, pero dejemos que cada quien desarrolle su idea. A ver, explíquelo mejor, señorita Celina. Señorita Celina, bueno, señores, yo Sí, voy a calificar la participación. Yo ya les sí. mencioné. Bueno, la fotosíntesis afecta a los microorganismos porque le da luz solar para que se pueda transformar en dióxido de carbono. Bueno, no es precisamente de esa forma la explicación, ¿no? Lo que es Máster, disculpe, cierto es que la planta capta la energía solar y al momento de captar, ella empieza a desarrollar una serie de reacciones químicas en el organismo como tal. Cuando hablo del organismo es el cuerpo de la planta. Y al momento de desarrollar esas reacciones químicas en las cuales la planta produce almidón, azúcar, eh, el oxígeno como tal o el dióxido de carbono en la noche, de esos productos es que se benefician los microorganismos. Un ejemplo, un ejemplo. Hay microorganismos que consumen el almidón que se almacena en una yuca, por ejemplo, o que se almacena en una papa. Hay microorganismos que se benefician de este elemento y se alimentan. Entonces, ahí sí está correcta la idea de decir que la fotosíntesis es un proceso que genera productos en la planta como tal y que de estos productos se benefician los microorganismos. Eso sí es correcto decir. Una idea muy aparte es que me diga que la planta proporciona sombra a otros, a los animales, ¿no? Que eso me parece que dijo Alexis López, que las plantas le dan sombra a los otros animales. ¿Qué más se puede mencionar, Marianela Quinde? Mm, ¿Qué más aparte de eso? ¿Qué más? Mm, Aparte de que o sea, las plantas serían refugios para los animales o un método de alimentación, también
pueden ayudar las plantas a lo que venía siendo sustancias químicas también, Miss. Por ejemplo, ¿qué se le viene a la mente? Podría ser, bueno, no sé si sería biológicamente, pero la clorofila que extraemos de las plantas. ¿Y ahí qué pasa con la clorofila que extraemos de las plantas? O sea que es una sustancia que es usada. Sí, esa es una buena apreciación, ¿no? La clorofila es usada tanto por Los por microorganismos como por los seres humanos. los seres humanos, también la fauna en general, ¿no? La Sí. fauna en general se ve beneficiada por la clorofila. Hoy en día es bastante apetecido este elemento, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, nos venden la clorofila en la esperanza de poder rescatar o bajarle la acidez a nuestras células, ¿no? Esa es la razón por la cual se usa la clorofila. ¿Qué más podemos mencionar? Kelly Morales. Kelly Morales. No, no le escucho muy bien. ¿Qué relación hay de las plantas con los otros organismos? Siempre he dicho que ay, las plantas nos proporcionan como vitaminas y minerales, nos proporciona este, a través de la fotosíntesis. Acortando lo que dijo mi compañero, Bueno, ya eso hemos mencionado, ¿no? El asunto de las vitaminas, los minerales. ¿Qué más? porque aparte creo que son importantes por la cadena alimentacional. Ahí usted tocó algo importante. Las plantas son la base de la pirámide alimentaria y eso va a quedar como un tema de investigación. Entonces, todos los ecosistemas tienen algo llamado pirámide alimentaria. Cuidado, van a confundirse con la pirámide de los alimentos. Los conceptos son diferentes, son totalmente extremos. La pirámide alimentaria del ecosistema tiene niveles tróficos y la pirámide de los alimentos, ahí tienen, por decir, en este lugar o en este nivel lo ocupan los huevos, la carne, la leche, el jugo, la naranja. Son dos cosas diferentes. Entonces, voy a enseñarles la pirámide alimentaria o niveles tróficos que caracterizan a los ecosistemas en términos generales. Niveles tróficos. ¿Cuántos niveles tróficos tiene usualmente un ecosistema? Normalmente tiene hasta cuatro. Hasta cuatro. Entonces, en la base siempre están los productores. Esta pirámide alimentaria también es conocida como pirámide trófica. Entonces, esa pirámide está fuertemente relacionada con los consumos de energía y la presencia de biomasa. Entonces, el nivel básico lo ocupa el productor, que en este caso son las plantas. En el segundo nivel aparecen los consumidores primarios, o también conocidos como herbívoros.
En el tercer nivel aparecen los consumidores secundarios y ahí también encontramos especies omnívoras. Y finalmente en la cúspide van los depredadores más feroces o más rapaces, ¿no? En el cuarto nivel. Ellos son los consumidores terciarios. Ahí tienen ustedes en pantalla una pirámide con niveles tróficos. Muy importante, aquí en esta pirámide no van los hongos, ni van los saprófitos de primer orden, ni los saprófitos de segundo orden. No van, ahí no van. En esta pirámide solo van en la base los productores, luego en el segundo nivel van los consumidores herbívoros o consumidores primarios, el tercer nivel, que son los consumidores terciarios, y en la cúspide de la pirámide van los consumidores de orden superior. De la pirámide yo puedo sacar mi regla alimentaria. ¿Qué es la regla alimentaria? Son las expresiones gráficas que señalan quién se alimenta de quién. Entonces, por ejemplo, del productor, ese productor es comida de un colibrí. Y si yo quiero hacer una regla alimentaria a partir de esto, tocaría enlazar con una flecha del productor, que es la planta, hacia el colibrí. Ahora, ese colibrí, bueno, si lo captura alguna serpiente, pues se convierte en alimento de la serpiente y la serpiente está ubicada en el tercer nivel y está categorizada como un consumidor secundario. Lo mismo puede suceder con esa especie de chinche. Ese chinche recibe alimento de la planta, pero puede un sapo capturar a ese insecto y comérselo. Entonces, todas las especies que están involucradas en la pirámide como tal sirven de alimento y sirven de alimento para el siguiente nivel. Aquí también hay un comentario importantísimo. De todos esos cuatro niveles que estamos viendo en pantalla, resulta ser que el primer nivel o el nivel de los productores es el que aprovecha en un 90% la energía solar. Mire que no digo 100%, ni digo tampoco 99%. Decimos que es el 90% por cuanto siempre habrán en todos los sistemas de los seres vivos valores de pérdida de energía. Y esa pérdida de energía se la atribuimos justamente a la función celular. Entonces las células normalmente tienen que desarrollar reacciones y al momento de ejecutar esas reacciones, la célula realiza un trabajo determinado y ese trabajo se constituye en una pérdida energética. Entonces las plantas sí pueden aprovechar hasta un 90% la energía solar. Pero aún así ellas, a causa del movimiento y el traslado de sus células y de la conformación de las paredes celulares, todo eso también les genera a ellas un gasto energético. Pero el gasto energético del primer nivel o de las plantas como tal, que son productoras, comparadas con los del segundo, tercero y cuarto nivel, es muy inferior frente al gasto de energía a partir del segundo nivel de esa pirámide.
Hay un dato importante, esto no está en el libro, esto ya es una aportación para poder entender lo que nos está hablando Audersi, por si acaso. En Audersi, en Nabors hay una rega alimentaria, en Nabors, en Audersi no. En Audersi solo se menciona de manera muy general. Bien, entonces les explicaba que a partir del segundo nivel, tercero y cuarto, el gasto energético es mayor. Entonces, un herbívoro presenta un sistema de digestión y de procesamiento con menor gasto frente al del tercer nivel o a los consumidores secundarios y a los consumidores terciarios. Inclusive con respecto a los movimientos, también la especie del tercer nivel y del cuarto nivel, ellos ejecutan movimientos más rápidos. Ellos tienen que vigilar, ellos tienen que cazar, tienen que programar la captura de sus presas. Y eso hace que su organismo tenga mayores pérdidas energéticas por la ejecución de los movimientos rápidos. En este caso, ustedes están viendo una pirámide de un ecosistema terrestre, pero nosotros podemos también armar una pirámide de un ecosistema acuático, ¿no? De un ecosistema acuático como puede ser un lago, como puede ser el océano propiamente, o como puede ser también un río o una laguna. Bien, ¿en qué consiste su tarea? Ustedes van a desarrollar una pirámide tal cual están viéndola en pantalla, pero del ecosistema de una laguna. Entonces van ustedes a identificar exactamente, van a identificar 15 especies de una laguna o que se encuentran en una laguna y las van a ubicar por niveles, tal cual ven en el ejemplo. Lo que van a cambiar son los animales, ¿no? Entonces, esa es su primera tarea. Esa es su Máster, primera. perdón. Si es que se encuentra en una laguna, dijo, ¿no? Sí, en una laguna, un ecosistema de una laguna y van a distribuirlo en esos cuatro, recuerde que siempre en la base de la pirámide van a ir las plantas. Las plantas van a ir en la base, siempre. En la base no van los animales. Y recuerde que en el primer nivel, en el nivel de consumidores primarios, van solo los que se alimentan de vegetales o los herbívoros y que habiten en ese ecosistema, en este caso la laguna. Para eso tienen que ustedes investigar cuál es el régimen dietético de cada animal, de cada especie, para irla ubicando en el nivel que les corresponde. Una consulta, máster, ¿eso va en el cuaderno o hay que hacerlo en un formato de 3A? No, ustedes son libres de escoger si van a hacer un cuaderno, si van ustedes a trabajar con una carpeta, eso ya queda a discreción de cada quien. Más te disculpe, igual usted va a subir eso explicándolo en la plataforma, ¿verdad? O ya aquí no está explicando para hacerlo. Vamos a presentarlo la siguiente clase, que es mañana. Entonces, ¿cómo se va a trabajar mañana? Mañana ustedes van a mostrarme así en pantalla su dibujo de su pirámide con las especies de la laguna. Así van a mostrarlo, así como yo les estoy mostrando este papel. Entonces, mañana vamos a tener esa actividad.
Bien, entonces, en el libro de Auder, sí, les menciona que justamente las plantas que forman parte de esta pirámide se constituyen en esa base fundamental para el funcionamiento del ecosistema, porque sin ellas los consumidores primarios o los herbívoros no tendrían alimento. Y si ellos no tienen alimento, entonces el consumidor secundario no tendría tampoco disponibilidad de encontrar a quién comerse y que se encuentren en el consumidor primario, que son los herbívoros. Porque recuerde que finalmente todo esto es una cadena, ¿no? Entonces, la base es fundamental. La base es en realidad vital para el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Qué más podemos nosotros mencionar? Doña Virginia hablaba del tema de regulación del ambiente y eso es muy cierto. Gracias a las plantas, nosotros tenemos la regulación de la temperatura en los ecosistemas, porque la planta normalmente brinda sombra y evita que el suelo se erosione fácilmente por la acción del viento. Entonces, esa es una forma a través de la cual las plantas protegen la estructura del suelo, la superficie. Con respecto al tema de la temperatura, y ustedes habrán escuchado también que las plantas atraen también la lluvia, y eso es parte de la regulación ambiental del ecosistema, la presencia de lluvia. Y ahí es muy oportuno contarle una historia, no de una tragedia humana, a causa de la poca visión del uso de los recursos naturales. Ustedes se han escuchado hablar de la isla de Pascuas, ¿verdad? Donde están los monolitos gigantes de las piedras. ¿Qué han escuchado sobre esa isla? ¿Quién ha escuchado esa historia? Nadie dice nada. Bueno, una tarea. Entonces ustedes, claro que se las voy a contar, pero ustedes van a ampliar un poquito esa anécdota o ese relato. ¿Qué ocurrió con los habitantes de Pascuas, donde están esos monolitos, esas piedras gigantes ahí? Los habitantes, en el afán de buscar la comodidad, de obtener el aprovechamiento máximo de los recursos, cortaron todos los árboles de la isla. Y al momento de cortar todos los árboles, ellos fueron poco a poco causando problemas de deslizamiento en el suelo. Porque otra de las bondades de las plantas a través de sus raíces es hacer estructuras para poder compactar mejor el suelo, la tierra como tal, y evitar que se desmorone. Pero eso es función de las raíces. Y estos habitantes empezaron a construir casas suntuosas, empezaron a construir toda una serie de cosas a base de la madera y exterminaron esos árboles. ¿Qué más sucedió? Así como hubieron deslizamientos y estas barreras naturales
que también los protegían del golpe de las olas. Al momento de desaparecer los árboles, ya ellos sufrieron inundaciones y a muchos de ellos no les quedó otra alternativa que salir de la isla y escapar y abandonar todo por lo cual ellos habían luchado. Obviamente otro grupo de pobladores murieron. Y entonces, ¿cómo empezó toda esa catástrofe? Empieza por la devastación de su barrera natural, que son los árboles. Claro, en nosotros es un poco más complicado porque nosotros vivimos en un continente, entonces en el continente tenemos bosque y alguien viene y dice, bueno, si cortamos un árbol no pasa nada o no sucede nada. Pero sin embargo se están visualizando cada vez más y más problemas justamente porque se empiezan a devastar esas áreas verdes o los bosques, ¿no? Y no solamente se trata del tema de regulación de temperatura, lo cual también ahora estamos viendo que es un problema muy serio, el aumento de la radiación, ¿no? Y la poca protección que tiene el suelo frente a la caída de la radiación, sino que estamos viviendo en épocas en la cual los recursos naturales que han sido devastados y vemos que hay poblaciones que hoy en día sufren de deslizamiento en épocas invernales. Y eso es una consecuencia justamente del haber quitado esa barrera natural o de haberle quitado esa consistencia estructural en el suelo que proporcionan las raíces de las plantas. Es probable que no tengamos el fin tan dramático como los habitantes de la isla de Pascua, que muchos de ellos eh, se inundaron y murieron, ¿no? Se ahogaron. Pero nosotros estamos viendo cómo progresivamente nos estamos acercando a tiempos bastante difíciles, ¿no? Con respecto al tema ambiental, al entorno, a la temperatura. Entonces las plantas se convierten en una parte fundamental para la subsistencia de los seres vivos. De ahí que hay todo un interés a nivel mundial por conservar áreas verdes. Y si no hay áreas verdes en los lugares donde nosotros habitamos, pues siempre estamos procurando o preocupándonos de poder desarrollar actividades o proyectos como huertos, como por ejemplo cultivos de plantas de ciclo corto, para que para poder de alguna manera contrarrestar el impacto que estamos generando o el impacto que hemos generado a causa de nuestro poco juicio en el manejo del recurso natural. Entonces, todas esas son relaciones importantes de las cuales el libro de Audersey está hablando. El libro de Audersey menciona la importancia de la regulación de la temperatura. El tema, obviamente, alguien hablaba de los alimentos, ¿no? Ya vimos nosotros a través de la pirámide alimentaria que el alimento base es sacado del sistema de los productores o de las plantas. El tema de la producción de oxígeno es también una relación muy importante, porque sin oxígeno los seres vivos no podemos sobrevivir. Pero también es necesario recordar que, por ejemplo, las plantas tienen su ciclo de producción inverso en la noche, ¿no? En la noche no producen ellos oxígeno, ellas más bien toman oxígeno y eliminan dióxido de carbono.
De ahí la recomendación de no dormir en el cuarto con plantas, porque en la noche ellas van a disminuir el oxígeno en lugares cerrados y van a generar dióxido de carbono. Entonces son recomendaciones que normalmente se nos hacen ante la presencia de las plantas. Hay detalles o pequeños comentarios, como por ejemplo el que las plantas también brindan placer. Entonces, ya esto tiene que ver con una contribución que está alineada a la necesidad humana, ¿no? Entonces, muchas personas se distraen viendo o presenciando los paisajes, ¿no? De manera placentera y disfrutan mucho por la belleza, la fragancia de las plantas, de las flores, el tema de los frutos, ¿no? Otro compañero de ustedes hablaba acerca de que las plantas dan o suministran medicamentos, ¿no? Medicamentos no solo para la salud humana, sino también para la salud de las otras especies, ¿no? Un tema que no se tocó es el tema del combustible. Entonces, la madera como tal también se puede usar como combustible. Y está demostrado a través de la historia de la humanidad, ¿no? Que justamente los primeros pobladores usaron la madera para obtener calor. Entonces, todos estos puntos están desarrollados en el libro de Audersi. Aquí se los muestro en pantalla. Entonces, está exactamente lo que hemos estado conversando, ¿no? Las plantas captan energía, las plantas utilizan la fotosíntesis para captar la energía y para poder convertirla justamente esa energía o poderle dar aprovechamiento en las paredes celulares de las hojas, de las semillas, del tejido vegetal como tal. Está también el tema que hemos venido conversando, que las plantas ayudan a mantener la atmósfera, las plantas construyen el suelo, eso ya lo habíamos conversado, justamente haciendo alusión al tema de la desgracia de los habitantes de la isla de Pascuas, y las plantas ayudan a mantener la humedad en los ecosistemas. Las plantas también dan refugio, dan combustible, proporcionan medicina. Entonces, todo eso lo pueden encontrar en la unidad 21. Estamos en la unidad 21 y hemos revisado las páginas 387, 388 y parte de la 389. Hay un caso de estudio que me gustaría que ustedes lo lean en el libro de Audersy. Y hay una pregunta que hace el libro de Audacy. ¿Por qué el mundo es verde? ¿Qué explicación le dan ante esta incógnita? ¿Por qué el mundo es verde? Entonces, por favor, revisar del libro de Audacy qué respuesta proporcionan a esta incógnita y ustedes revisar también o investigar por qué el mundo es tan verde. Vamos a tener un taller sobre esta pregunta y lo vamos a hacer el siguiente martes para que tengan tiempo suficiente para investigar, ¿no? ¿Por qué el mundo es tan verde? Bien, vamos a hacer la foto del curso antes de retirarnos. Por favor, prendan las cámaras. Está conectado Alexis López, Ángel Sánchez, Marianela Quinde, Kelly Morales, Rolery Argurto, Maybelline Villamar y Virginia Piloco.
Ángel Sánchez tiene que abrir la cámara y Joana Roleri y Kelly Morales. Don Ángel Sánchez no puede dejar abandonada la conexión. Se va a calificar Máster, lo la que sucede es que voy en la participación, calle, Máster, y si estoy escuchando la clase. pero tiene que responder, tiene que participar, si no se va a quedar sin nota. Sí, Máster, lo que pasa es que voy caminando en la calle. No sé, ahí tiene que hacer usted un arreglo. Siete de abril, botánica. Doña Virginia, un favor, deme su correo para de una vez enviarle el libro de Nabors y el libro de Audersi. ¿Cuál es su correo, doña Virginia? Doña Virginia, por favor, ¿me está escuchando? Dícteme su Máster, correo. por mensaje de texto el correo. Mensaje de texto, a ver, vamos a ver. Y no me dice que no podía. Pero mensaje de texto, no por aquí, porque por aquí no puedo. No sé, yo creo que es usted que no permite escribir porque no me sale a mí. No sé si a los demás compañeros les saldrá. Díctemelo nomás para yo copiarlo, nada más, díctemelo. Díctemelo, por favor, doña Virginia. No perdamos tiempo. Birpimen arroba Irpi, outlook. Irpi o Sí, Virpi. Bir, birmen. Virpi. A ver, Vir de Virginia. Ah, pi de Pi de piloco Piloco, ¿ya? y Y men de Mendoza, ya, virpimen, arroba, outlook.com. outlook.com. Punto, Ya. ajá. Me va a enviar los dos libros, máster. Sí, por separado. Ahí le estoy enviando el Nabors Ya. y déjeme ver el Audersi. Virpimen, arroba, Outlook.com. sí, outlook.com. Ya. Y ahí se fueron los dos libros por separado. Ya. Ya, entonces recapitulando. Tienen una tarea que es hacer la pirámide trófica con 12 especies de una laguna. Y esa pirámide tiene 4 niveles, no van a ponerle más niveles. Uno. Dos, tienen la tarea de aumentar o investigar cuál fue la desgracia de los habitantes de la isla de Pascuas. Dos. Y tres, van a leer el caso de estudio y van a ampliar la investigación sobre por qué el mundo es verde. Tienen 3 tareas. La, vamos a hacer un Y, foro el siguiente martes sobre por y qué el fue, mundo es verde.
Mañana solamente van a mostrar la pirámide, nada más. Lo de la isla de Pascua lo van a tener preparado para que en el momento en que se habilite la plataforma, ahí puedan subir la tarea. Espero que la plataforma se habilite al final de esta semana. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. Muchísimas gracias y nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias, se cierra la conexión. Máster, Hasta disculpe, si toma mañana. asistencia. ¿Perdón? Si toma asistencia, máster. Claro, pues sí, he tomado la foto del curso. Ah, ya, ya. Gracias. Eso es Gracias. muy importante. Yo puedo tomar la foto del curso en cualquier momento, no necesariamente al final. Y si la persona no está, pues tiene falta. Así que haga el favor de conectarse a tiempo. Acerca de la clase anterior de la semana del día miércoles, quisiera saber Ah, si no, pues que ahí no el hubo audio conexión, ahí no hubo conexión, ahí no hubo conexión. de Arrancamos desde hoy. Ya, gracias, muy amables.